Bien, entonces vamos a hablar del ciclo de división celular. Entonces el ciclo de división celular se da, recordemos la teoría que dice que las células solamente se pueden formar a través o pueden venir de otras células, ¿cierto? Si no hay una célula, pues no puedo formar otra. Entonces, para esto las células se dividen, ¿cierto? Las que existen se dividen a través de una serie de pasos ordenados, consecutivos, que llamamos o denominamos ciclo celular. Durante esta etapa la célula aumenta su tamaño, el número de componentes, proteínas, duplica su material genético y finalmente se divide. El ciclo celular tiene dos pasos. El primero, llamado interfase, que a su vez tiene tres subpasos, G1, S y G2. Y la segunda parte, que es la división celular, y esta que está acá, que tiene dos partes. La división nuclear, que puede ser por mitosis o por meiosis, dependiendo si la célula es diploide, o sea que tiene total del cromosomas de la célula, o haploide, que tiene solamente la mitad de los cromosomas. Vamos a ver entonces en esta primera parte la interfase. Entonces durante la interfase se produce la duplicación de todos los componentes fundamentales de la célula, el DNA, el RNA, las proteínas, se hace la síntesis de lípidos, de enzimas, todos los componentes que se requieren para poder empezar la división celular. La interfase se conoce como el periodo en el que transcurre entre dos mitosis, digámoslo así. Comprende entonces, como lo dijimos anteriormente, tres periodos, G1, S y G2. El periodo G1 o intervalo 1 se llama G porque viene del inglés growth o gap y abarca entonces desde que la célula nace hasta que entra en la fase S o fase de síntesis. Durante la fase G1, la célula crece, se prepara para duplicar el ADN, ¿cierto? Y entonces vemos que en la fase o en el estado G1 ocurren cosas importantes. Primero, durante la fase G1, la célula tiene que tomar una decisión. Entonces puede abandonar el ciclo celular y pasar a un estado quiescente. ¿Qué es un estado quiescente? Un estado quiescente es un estado en el cual la célula puede quedarse quietica y decidir no dividirse, pero ante estímulos externos, ¿cierto? O internos, la célula puede continuar en cualquier momento en el ciclo celular nuevamente. En la G1 también puede diferenciarse, o sea, especializarse, volverse una célula del corazón, una neurona o de otro tipo, ¿cierto? O entrar en senescencia. Senescencia es que la célula se prepara para envejecer, o sea, se envejece. Y finalmente puede decidir morir por apoptosis, o sea que la célula encuentra que su ADN, por ejemplo, no es adecuado para duplicarse, entonces prepara como un suicidio celular. Durante todo este proceso la célula pasa por puntos de control que denominamos puntos de restricción, ¿sí? Puntos donde se decide si la célula se divide o no. En este encontramos uno donde la célula decide si continúa en fase S, o sea, sigue para la síntesis celular, síntesis de ADN, continúa con el ciclo o no. Entonces, si la célula decide continuar con la división celular, entonces entrará en la fase S o fase de síntesis. En la fase de síntesis, ¿sí?, se va a producir la replicación o la duplicación del ADN. Y el ADN va a empezar a copiarse en diferentes y múltiples sitios, ¿cierto? Pues porque, como vimos anteriormente, la cromatina es supremamente larga, entonces va a tener que hacerlo en diferentes partes de forma simultánea para poder realizar el proceso rápidamente. El ADN es semiconservativo, ¿sí?, porque recuerden que es una copia, entonces tiene que tener la misma información. Y entonces solamente se va a empezar a copiar una de las cadenas, ¿cierto?, rápidamente, y luego la otra simultáneamente. Después de que pasamos o terminamos la fase de síntesis, o sea, donde se duplica el ADN, el DNA, perdón, pasamos a la etapa G2 o el estado G2 o intervalo 2. Y entonces en ella el crecimiento celular y la duplicación de proteínas y todo esto, ¿cierto?, que indican y cambios en la estructura que indican ya que va a empezar la división celular. Entonces aquí termina entonces el crecimiento de proteínas, termina la duplicación de DNA, de RNA, ¿cierto? Y aquí los cromosomas, la cromatina que se duplicó, ¿cierto?, empieza a condensarse, a formar los cromosomas. Y aquí iniciamos con el ciclo de división. Entonces aquí ya hemos terminado.
Este es el resumen de la interfase. Entonces, fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas, síntesis de DNA y proteínas, formación de cromosomas y otras estructuras. Si la célula es diploide, entrará en mitosis y tendrá finalmente una citocinesis. Veamos entonces aquí la animación del proceso. Duplicación de DNA y formación de cromosomas. Listo. Hemos terminado con esta práctica.